Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. En otras palabras, es el hombre y su circunstancia. Todo lo que tenemos alrededor influye en nuestra forma de ser. La casa donde nacemos, el tipo de familia, el país y hasta la época. De esto vamos a hablar hoy aquí en 30 Minutos. Lo invito a que se quede conmigo. No tengo mucho conocimiento sobre esas generaciones. He escuchado críticas y he escuchado alabanzas, pero no me he metido. Estoy demasiado clavado con mi generación. Pero pues entiendo que son generaciones que están tomando las riendas en algunos sentidos y ojalá lo hagan bien. Sí tienen algunas características que las diferencian entre sí, pero realmente siento que tienen como un apoyo entre ambas, ¿no? O sea, la generación X es buena para algunas cosas, la generación millennial pues es distinta, al menos con la tecnología, ¿no? O sea, un millennial puede trabajar desde su computadora y pues es más fácil, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De nueva cuenta les saludo y le doy la bienvenida al programa. Hoy está conmigo Rodolfo Torres. Él es coach de vida. Y usted dirá, ¿qué hace un coach de vida? Pues justamente eso es lo primero que le voy a preguntar después de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y primero es lo primero, ¿qué es un coach de vida? Un coach de vida es un acompañante, tal cual, así me gusta definirlo, que hace equipo con el coachee, así le llamamos al cliente en este caso, para poder cumplir sus metas en un determinado periodo de tiempo. El coach lo que hace es básicamente que encuentra la pregunta indicada que hacerle al cliente para que al responderla esa persona vea algo que no estaba viendo en su momento, encuentre luz donde antes había oscuridad y a raíz de eso que encuentre pueda moverse del lugar y concretar sus resultados. De pronto hay como una confusión porque hay mucha gente que todavía confunde a la psicología con el coaching, que son cosas totalmente diferentes, porque el coaching está más orientado a cuestiones de resultados pesables, medibles, ¿como más contables. prácticas? Exacto, y seguimiento de los mismos, ¿no? Tú puedes ir a un proceso de coaching para poder concretar el funcionamiento de tu empresa, o puedes ir a sesiones de coaching también para mejorar tus relaciones interpersonales, para poder concretar cualquier objetivo que tú puedas estar teniendo ahorita y que no sepas como por dónde o qué es lo que te está frenando en este momento a lograrlo. Justo para eso funciona el coaching de vida. Muy bien. El tema en concreto es que hoy tendemos a ponerle nombre a todo. Sí. Y en ese entendido, hemos escuchado mucho últimamente los términos, por ejemplo, de la generación millennials. Los millennials, claro. La generación X, Y, y ya andan, quién sabe por cuántas letras más del abecedario. Claro. Pero es indudable lo que mencionaba yo al principio del programa, que es justamente esta frase de yo soy yo y mi circunstancia. Claro. Y es que el lugar donde naces, la época en que lo haces, es fundamental en tu estructura hasta de la mente. Claro. Entonces, me gustaría mucho que platicáramos un poco acerca justo de estos nombres que se han dado a las generaciones de los últimos años y cuáles son sus características principales. Claro. Y me voy atrás. ¿A partir de cuándo y de qué generación se empiezan a poner estos nombres y estas clasificaciones? Sí, por supuesto. Decías tú acertadamente esta parte de yo soy yo y mis circunstancias. El coaching precisamente habla de un tema principal en toda la jerga del coaching, que es las creencias, ¿no? Más que las circunstancias, creo que somos el resultado de nuestras creencias y de qué tanto estamos
convencidos de esas creencias y bajo ellas nos regimos. Y en ese sentido, efectivamente, en determinadas épocas es entonces que se van dando estos nombres, ¿no? O sea, como etiquetas, ¿no? Sí, características generales. Creo que es un error de pronto generalizar que por haber nacido en tal fecha o en tal época ya forzosamente tienes que pensar o actuar como dicen estas divisiones que sucede, ¿no? O sea, sí suceden en una generalidad, pero al final entra la parte de la elección del ser humano y justo esta parte de qué tanto estás trabajando en tus creencias o qué tanto estás permitiendo que esas creencias, buenas o malas, te lleven a lugares que a lo mejor no son del todo agradables para ti, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ahorita que preguntabas que a partir de cuándo se empiezan a nombrar así, los primeros son los baby boomers, los así llamados baby boomers, que aprox, porque de hecho no hay como fechas exactas tal cual, solo aproximados, pero los baby boomers son personas que nacieron entre el 1933 y 1960. Sí, en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí, a esta generación precisamente le tocó una época de muchas guerras, conflictos bélicos, sociales, económicos, y por lo mismo son personas que tienen unas creencias muy, muy arraigadas en cuanto a la familia, en cuanto a la religión. Son personas en general muy religiosas, muy apegadas al deber ser de lo que dice la religión, muy con esta idea de consigue un trabajo estable que te dure toda la vida, un trabajo que además te permita en su momento poder tener tu casa segura, y poder tener también con eso asegurado el futuro de tus hijos, por así decirlo. Sí, como muy estructurado Sí, todo, ¿no? sí. O sea, que hagas tu casita, que tengas a tu esposita, que Exacto. tengas tus hijitos, tu cochecito, que vayas de vacaciones. Exacto. Y como todo un camino ya trazado. Exactamente, que hablando en términos anglosajones le llaman mucho a eso el American Dream, ¿no? Así es, Esta así parte de tú te casas, tienes tu trabajo estable, tienes a tus hijos, tu casa propia y se acabó, ¿no? Que finalmente tenía como resultado familias más o menos bien estructuradas. Digo, había de todo, pero particularmente bien estructuradas y una vida bastante apacible. Sí, dentro del status quo se podría decir que cumplía con los parámetros y se tenía como todo tranquilo, ¿no? Exacto. Después viene la generación X, así bautizados por los baby boomers, porque según los baby boomers fueron una generación muy poco entendida, ¿no? O sea, toda esta ideología que vinieron a sacar los generación X no la entendían del todo los baby boomers y por eso lo bautizan así. Los generación X están desde el 61 aprox hasta el 84. Es gente que nació entre el 61 y el 84, personas que de cierta manera siguen teniendo estos dogmas religiosos, pero ya no son tan apegados a ellos. Dicen aquí en México, no son los católicos de bodas y 15 años. Son personas no tan apegadas a gente que de pronto tuvo algunos conflictos de identidad, ¿no? Personas que también vivenciaron crisis económicas importantes, para los que también es importante de pronto asegurar tener una casa propia, un poco más ambiciosos en cuestiones profesionales, por ejemplo. Son personas que ascendieron muy rápido en su momento en el trabajo, porque tenían esta ambición y este paradigma de más que ser mis circunstancias, yo soy el dinero que tengo en el banco, ¿no? Entonces, Claro. gente Sí, muy sí. enfocada en la parte económica. Sí, ya había una persecución en términos generales en la vida de llegar a tener Claro. más que a llegar a ser. Exacto, ¿No? por supuesto. De hecho, es bien curioso porque para los baby boomers la definición de éxito era justo esta parte de tengo a mi familia completa, en mi estado ideal, en mi casa, los mantengo bien y se acabó. Para la gente de la generación X el éxito estaba muy orientado o está muy orientado a la parte económica. Es muy, muy específico de ellos esta parte de cuánto tengo ahorrado en el banco por cualquier circunstancia, pude pagar mi casa propia, tengo mi coche, me puedo ir de vacaciones, pero muy orientado a
la parte financiera. Y es que también les tocan cambios fuertes a esta generación X, socialmente, políticamente. Hay diferentes cambios que de alguna manera inciden en la vida de la gente. Sí, por supuesto. Y de hecho, que es una de las cosas más, digamos, más características de la generación que le sigue, que son los millennials, los así llamados millennials Sí. ahora, que igual son personas que nacieron entre el 84 y los 2000. La realidad es que ha sido como muy complicado definir tal cual a los millennials, porque porque digo somos porque nací en el 85, Ajá. al final O sea, te caigo toca. en el balde, ¿no? De que te toca, te toca. Claro, por supuesto. Entonces, ha sido un poquito difícil de definir, pero para nosotros, para los millennials, el éxito, más que lo económico, es el disfrute y además poder presumir, ahora con las redes sociales, que ahorita ¡Claro! vamos a platicar un poquito de eso, presumir que lo estoy disfrutando, aún, que eso es bien interesante, cuando no lo estoy disfrutando del todo. Eso es bien Y fíjate que chistoso. qué bueno que tocas ese punto. Aparentemente los millennials son personas sumamente sociables. Sí. Todo el tiempo se están comunicando, pero se están comunicando no personalmente. Se comunican mucho más a la distancia. Claro. Y justo presumen mucho de sus logros, de sus adquisiciones, de su estatus a través de las redes, pero a veces me parece que están tan solos. Sí, definitivamente es una generación de cierta forma muy solitaria, porque al final, por ejemplo, los baby boomers vivenciaron esta parte del cambio del cine mudo al cine sonoro, el cine en blanco, la televisión en blanco y negro, el surgimiento de la televisión como tal y después el cambio de la televisión de blanco y negro a la televisión a color. Después las personas de la generación X, el surgimiento de las computadoras, de los ordenadores y las computadoras de escritorio, ¿sabes? Pero además, no de que nacieron. O sea, esto Exacto. ya se lo encontraron a lo mejor en la, no sé, terminando la primaria, en la secundaria, no crecieron, digamos, en la primera infancia con esto, con la tecnología. Exacto, que es lo que sucede con los millennials, que son nativos digitales. Que ya, Nacieron sí, claro. con el celular en la mano. Así es. Y de hecho, para un millennial ya la tablet, ¿no? El celular, el smartphone, que le llaman ya ahorita, es una extensión de su vida. De hecho, ya hay nuevo padecimiento psicológico, si lo quieres ver así, que se llama nomofobia, que es justo este miedo que te da poder estar en tu día a día sin tener el celular al lado, ¿no? Y sé que muchas de las personas que nos puedan estar viendo van a entender este microinfarto que te da cuando Sí, crees te que se te panicas. olvidó el celular, Sí, claro, ¿no? O sea, sí. y son cosas que al final sí repercuten en la manera de desenvolverse de las personas. Al final, me imagino que lo has visto. Hay muchas ocasiones en las que ves reuniones con amigos y nadie está platicando entre ellos. Cada quien Nadie. está en su smartphone o compartiendo las fotos, tomando las dichosas selfies para subirlas al Facebook. Y es justo esta parte de poder presumir que me la estoy pasando bien, aunque no me la esté pasando del todo bien, ¿sabes? Este surgimiento de las redes y esta aparente cercanía que nos generan las redes sociales y el surgimiento de nuevas tecnologías, más que acercarnos, nos está alejando. Y Aislando. además produce que la gente de pronto tenga este pánico constante de, híjole, pues yo estoy ahorita muy padre en el restaurante con mis amigos, pero me estoy perdiendo lo que fulanito acaba de subir. Y entonces este miedo constante de estarme perdiendo cosas por estar viviendo mi vida. Es bien complicado. Y es que es como una realidad alterna, ¿no? Sí. Porque, digo, yo obviamente no soy millennial, pero también tengo una cierta dependencia y mira, la verdad es que lucho contra eso. Si durante todo el día no revisé mis mensajes o los WhatsApp, llega un momento en el día, ya en la noche, en que digo, ahorita, Claro. como si fuera una chamba, como si me pagaran por eso. No tengo ningún mensaje importante, no me va a mandar a llamar Trump, ni Peña Nieto, ni nadie por el estilo. O sea, no es un negocio millonario que se me vaya de las manos. Simplemente es revisar a ver qué pusieron. Claro, la novedad, ¿no? La nueva novedad. publicación, dónde está
mi mejor amigo, dónde están mis primos ahorita, ¿no? Y a lo mejor si yo que están en la playa me da envidia porque yo estoy trabajando. Sí. Entonces, es un asunto complicado y además un asunto que se ha volcado de pronto a que se satanice a esta nueva generación, ¿no? Porque se dice que los millennials pues, son la decadencia de la humanidad. No, y apáticos, egoístas. Ególatras, ególatras. egocentristas, y que creo yo que también tiene ventajas, ¿no? Al final, y de hecho hay muchos memes, que de hecho también somos la generación de los memes, los millennials, Sí, claro. ¿no? De los chistes gráficos, que antes eran las caricaturas del periódico, ahora son los memes, ¿no? Sí. Y justo hay uno que me llama mucho la atención porque compara, ¿no? Cómo era un adulto joven de 18 años en su momento, cuando los baby boomers, y cómo es ahora un adulto joven de 18 años, ¿no? ¿Y qué dice? El baby boomer está desembarcando en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, y el de ahorita está sufriendo porque no lo comprenden en el trabajo y con crisis existencial porque lo cortó la novia, ¿no? Entonces, caray. visto así, de manera burda, pues sí da para burlarse y además para criticar a una generación que de pronto parece que no tenemos rumbo, no sabemos para dónde, o que tenemos múltiples conflictos existenciales. Pero al final, y retomando el tema de las creencias del que platicaba hace un rato, si le damos la vuelta, también hay una oportunidad muy grande y una ventaja grande que tienen hoy los millennials, que es esta cosquilla que no se tenía antes, de trabajar en sí mismos, es decir, hacia adentro, la parte emocional, la inteligencia emocional, la parte de cuáles son mis metas, pero las metas que yo quiero desde acá, ¿no? No las metas que me dijeron mis papás de tú tienes que conseguir un trabajo estable porque así tiene que ser, y te tienes que casar porque así tiene que ser, y tienes que tener hijos porque así tiene que ser, ¿no? De pronto vienen muchos cuestionamientos. Al final es, de verdad, mi objetivo en la vida es ser papá o ser mamá, me voy a sentir realizado así, o probablemente pues yo no me sienta preparado o no tengo la necesidad de tener hijos, que por eso es que en los millennials es mucho más común y cada vez más alto el número de los llamados dinkies, que son las parejas que tienen doble ingreso y no tienen hijos y la pasan bomba, ¿no? O se compran un perro. O se compran un perro, los perrijos, ¿no? Que Sí, también los son muy perrijos. comunes en esta generación y que al final también es una ventaja. Si todo tiene su parte, sus áreas de oportunidad, pero tiene también sus áreas positivas, ¿no? Esta parte de poder estar juntado, ¿no? Así le llaman, porque ya ni siquiera es matrimonio y esta poca creencia en el matrimonio de los millennials. ¿Así les dicen ustedes? Estamos juntados o pues somos pareja, pero pues vivimos juntos nada más, ¿no? Al final no hay este compromiso escrito, si tú quieres, con una firma, pero al final también es una ventaja. El miedo que le tiene el millennial de pronto al compromiso o al matrimonio viene también del alto índice de divorcios que hubo con los generación X, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que una pareja juntada tampoco tiene asegurado. Sí, por supuesto. Y además vida. también, si tú te vas a la parte fría, sigue habiendo un compromiso. Al final vives con alguien, Sí, compartes claro. un espacio, requieres hacer equipo. Y si yo lavo los trastes, tú haces de comer. Y si tú haces de comer, entonces yo lavo los trastes. O sea, al final de cuentas el compromiso existe. Sin embargo, a nivel de creencias, vuelvo a lo mismo, la parte de no tener un contrato firmado ya hace como en la estructura mental del millennial una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que estas generaciones le tienen de pronto tanto miedo al matrimonio. De pronto también somos la generación que más brincamos de un trabajo a otro y no tenemos esa estabilidad que tal vez se tenía en otros años, porque el millennial en el momento que se siente incómodo o en el momento que no se siente realizado, vuela y vuela a el lugar en donde pueda adaptarse mejor a sus necesidades. Ya no es yo me adapto a lo que me piden en el trabajo, sino el trabajo se adapta a lo que yo estoy pidiendo. Claro. ¿Qué pasa con padres baby boomers y con hijos millennial? Bueno, evidentemente ahí hay una lucha de poderes impresionante y también hay un choque generacional muy grande, porque para mí baby boomer a lo mejor es, híjole, es que mi hijo no tiene un trabajo estable y todavía no tiene casa, ¿no? Tiene 40 años y sigue viviendo tiene en la 40 casa, años, ¿no? Y sigue viviendo en la casa o sigue rentando, ¿no? Y esto es una preocupación de pronto importante para los papás, pero creo que también tiene que ver mucho con el diálogo y con darnos cuenta que
si hay algo constante en la vida es el cambio, y el cambio nunca es malo. El cambio, si te sabes adaptar, si sabes encontrar la manera, si sabes reestructurar aquello que no te funciona, los cambios siempre son para crecer. ¿Qué dirías, qué consejo, como coaching de vida, qué consejo le darías, por ejemplo, a los papás baby boomers con respecto a la relación con sus hijos millennial? Al final creo que el diálogo es la clave, ¿no? Muchas veces... Pero luego ni quieren hablar. Sí, pero fíjate que es ¿Les bien curioso. mandaban mensaje? Claro. Mi mamá, que en paz descanse, de pronto decía, ¿sabes? Te voy a mandar un mensaje, estamos aquí, y te voy a mandar un mensaje a ver si así Es me una pelas, buena ¿no? forma de comunicarse. Entonces, de pronto, es una buena forma de comunicación, porque al final es la que utilizamos hoy en día, pero sin duda también mucho tiene que ver esta apertura del más grande con el más chico, a también contar sus experiencias. De pronto es interesante que yo me dé cuenta que a pesar de que tenemos una brecha generacional muy grande, los problemas esenciales pues siguen siendo los mismos, ¿no? De pronto la preocupación de que no me va a alcanzar la quincena para llegar al final de mes, de pronto también que ya voy a tener un hijo y no sé cómo lo voy a mantener o de dónde voy a sacar o cómo me voy a adaptar a eso. O sea, al final los problemas más la vida, ¿no? significativos siguen siendo los mismos. Entonces, cuando yo me atrevo a bajar mi nivel de estrés y mi nivel de exigencia para poder platicar y darme cuenta que tenemos unos problemas muy similares, entonces se vuelve muy rico porque podemos entendernos desde otra perspectiva. O sea, de hecho, hay un punto de unión. Sí, por supuesto. Solamente hay que buscarlo. Exactamente. Y esta parte que decías que es bien importante de que las mismas características de la generación millennial han provocado que de pronto muchos pues chavorrucos, como les decimos, ¿no? de 20 y 30, sigan viviendo con papá y mamá por la comodidad precisamente de no pagar renta, de no estar en nuestro propio espacio, de no enfrentarnos a ciertos problemas que al final vamos a requerir enfrentarnos. Es un punto de convergencia y de conflicto importante, ¿no? Ahí yo creo que también de pronto es momento de decir, hijo, ya te toca, ¿no? Por tu lado. Claro. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves esta generación hoy de bebés que a los 8 meses ya saben que si tocan aquí va a haber algo que les gusta? Claro. Pues como siempre y como en todas las generaciones, como lo acabo de comentar, todo depende mucho de cómo vayas a formar a ese niño o a esa niña, ¿no? Efectivamente, ahorita ya no digamos a los 8, a los 5 años ya tienen la tablet en la mano y sí, ya claro, solitos empiezan a elegir su propio contenido y empiezan a manejar esto de forma muy intuitiva. Entonces, si no cuidamos esa parte, pues vamos a tener adultos totalmente zombies, ¿sabes? Porque... Bueno, de hecho ya hay muchos niños. De hecho que ya son hay, zombies. claro, pero al final se trata mucho de qué tipo de formación quiero darle a esa persona y sobre todo que no se pierda esos la valores parte humana, humanos, ¿no? y el contacto al final de cuentas, ¿no? No digo que no se le dé una tablet o que no se le dé un smartphone, pero al final siempre con diálogo y de manera de cierta forma controlada, ¿no? O sea, sí, ya pasó tu hora de tablet, pero ahora vamos a platicar y vamos a convivir, ¿no? Porque si no ponemos foco en esa parte, hay problemas mucho más graves, ¿no? Hoy en YouTube hay, y ahí lo acabo de ver hace unos días, hay una serie de videos en donde puede acceder cualquier persona de cualquier edad, porque además están en YouTube y el contenido de YouTube de pronto no tiene como mucho filtro. Sí, como abierto. Y son dibujos animados, son animaciones de dibujos animados que los niños conocen perfecto, ¿no? El Hombre Araña, Mickey, Minnie, y haciendo cosas ya muy de adultos, ¿no? O sea, ya... ¿Medio porno? Medio porno, o insultándose entre ellos, con violencia explícita, y al final los niños ven a Spider-Man y le dan clic y pues ven el video y están ya teniendo acceso a contenidos que no son propios de su edad. Sí, finalmente uno no se puede sustraer al clima mundial. Uno no puede aislar a los hijos en una burbuja. Claro. Tienen que vivir lo que les corresponde y su circunstancia. Sí, por supuesto. Esa es su circunstancia. Pero sí, ante la vigilancia de los padres, con un poco suelto el cable y jalo el cable, ¿no? Que finalmente esa es la educación. Claro, y esta parte de cómo
cómo poder tener un diálogo, cómo poder acercarnos, aún teniendo estas brechas generacionales tan importantes, creo que también tiene mucho que ver con trascender creencias limitantes, ¿no? De pronto, hoy por hoy, a pesar de la edad que puedan tener los coaches que he tenido la oportunidad de recibir, de pronto la conversación sigue siendo la misma con los papás o con los hijos, ¿no? Es que somos iguales y por eso nos peleamos mucho, ¿no? Por eso todo el tiempo estamos de pleito. Alto. Y exacto, ¿cómo sería voltearlo y entonces decir, pues como somos iguales tenemos un chorro de cosas en común y entonces a lo mejor podemos platicar de cosas que a él le pasan y a mí también y que a él le gustan y a mí también y desde ahí construir algo de valor? Rodolfo, ¿quedamos emplazados para otra plática? Claro, por ¿Sí? supuesto. ¿Vienes? Con gusto, sí. Bueno, claro. pues entonces usted no se lo vaya a perder, porque próximamente de nueva cuenta Rodolfo Torres aquí en el programa. Siempre es importante platicar con él porque, bueno, aparte de que nos alerta y nos da muchas ideas, pues él es un millennial y eres un coach de vida, así es que Claro. podemos sacarle mucho partido a esta charla. Muchísimas gracias. Dame Gracias a un ti. teléfono rapidito. Sí, por supuesto, 2288 26 27 21 y la página de internet www.rt de Rodolfo Torres, rtlifecoaching.com. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día y aquí nos vemos en la próxima.